Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast del Laboratorio para la Protección del Consumidor Financiero, un espacio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y particularmente del Semillero Cedresi. Mi nombre es Daniel Serrano, tengo el honor de codirigir este semillero con el doctor David Varela y también de dirigir este podcast. Hoy tenemos un tema y un invitado muy especial, César Augusto Rodríguez, quien ya nos va a contar un poco los demás panelistas de la mesa quién es y con quien vamos a estar hablando sobre la protección al consumidor financiero desde la perspectiva de las instituciones del sector financiero. Les pido aquí a mis compañeros de mesa que hagan una breve reseña de él, no sin antes contarnos su nombre y también saludar a quienes nos escuchen. Hola a todos, yo soy Ana Carolina García Becerra y bueno, estoy muy feliz por este espacio. Listo, antes de que se presente César, cuéntanos un poco de la biografía de él, ¿quién nos va a hablar? Bueno, César es abogado de la Universidad del Rosario con especializaciones en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana y Legislación Financiera de la Universidad de los Andes. Además cuenta con un máster en Derecho de los Negocios en España otorgado por la Universidad Francisco en Vitoria y el Colegio de Abogados de Madrid. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, desempeñándose tanto como asesor externo como en roles internos de alto nivel, incluyendo jefe del Departamento Legal de importantes entidades. Ha trabajado en instituciones como el Banco Santander, el Banco Corbanca y la firma Tovar y Romero. Actualmente es socio de Red Abogados. Además, es profesor de programas de especialización en universidades como Los Andes, La Sabana y el Rosario. Estamos muy agradecidos en el laboratorio de tener con nosotros al doctor César Augusto Rodríguez. La idea hoy es conversar sobre varios temas: protección al consumidor financiero, contratos bancarios, tecnologías aplicadas a esos contratos bancarios. Nos encontramos primero con Catalina Marroquín y Carolina Ospina. La idea es que hablemos un poquito con César sobre preguntas que todos tenemos todos los días como consumidores. Creería bueno empezar, César, porque nos cuente usted cómo percibe el derecho del consumidor, si es que se le puede llamar así. O sea, ¿existe algo así como un derecho para los consumidores quienes queremos adquirir bienes o servicios? Bueno, buenas tardes a todos, un gusto. Pues es muy chévere estar aquí en la Javeriana después de tanto tiempo. Aquí fue mi primera especialización, tuve la oportunidad hace un poco de dar una charla aquí en este tema y bueno, pues aquí a sus órdenes para que hablemos de derechos del consumidor financiero. Sí, sí, claro, porque tenemos un derecho que primero tiene unos principios de fondo que son distintos a los de las relaciones contractuales normales. Y segundo, porque tiene unos principios procesales que son distintos a los del proceso normal. Ok, doctor, nuestra primera pregunta en este bloque es: ¿cómo visualiza usted el uso de la inteligencia artificial o la automatización para agilizar los procesos de reclamación de los consumidores ante las entidades bancarias? Y en general, para los consumidores, estamos hablando de derecho del consumo. ¿Cómo ve el uso de tecnología para resolver esos problemas? O sea, solamente para atender quejas o reclamos, no para la parte de cuando se vincula con un servicio. Mire, todo el tema de la tecnología es bienvenido. La inteligencia artificial será una herramienta adicional. Yo creo que ya las entidades, digamos, a la hora de atender las quejas y eso, pues digamos, hay un problema de analizar tanto dato que está en PDF, digamos, que se podrá hacer. Bienvenido. El punto radicará que pues una entidad puede tener una decisión, saber si tiene o no tiene responsabilidad en una cuestión, pero el problema es si tiene algún aliciente para, en vez de irse a un proceso judicial, zanjar el problema ahí, en la etapa de reclamo. Y yo creo que ese aliciente no existe tan claramente. Pues yo ahí quería decir algo, y es que justamente vemos, por ejemplo, que muchas empresas optan por irse con un bot. Entonces, que el consumidor se entra y para hacer este reclamo, lo que él hace es escribir en un chat y él le empieza a responder un bot. ¿Usted qué piensa ahí cuando los consumidores no se ven lo suficientemente satisfechos a la respuesta porque no es lo que esperan o justamente no se les da como el debido proceso? O están desesperados porque, yo qué sé, uno pide un Rappi, el rapitendero no quiere cancelar y uno queda con unas respuestas predeterminadas, o con un banco. Uno está con una transacción que no pasa y el bot tiene unas opciones y nada encaja. Pues a ver, lo que pasa es que a veces la respuesta que da la entidad no es la que quiere el consumidor.
Sí, o sea, si un consumidor siente que la respuesta que le está dando el bot no es, pues tiene que escalar el tema al siguiente nivel, presentar la queja, ¿sí? Porque, a ver, yo creo que los primeros interesados en que el bot se encargue de sacar y atender reclamos son las entidades, porque se quitan trabajo de encima. Por agilidad. O sea, no hay ningún aliciente para que una entidad diga, yo con esto lo que hago es demorar más la atención del cliente. ¿Para qué? Obviamente no estamos aquí, pues, como en otros lados en donde la gente sí puede, digamos, decidir con quién contrata con base en ese servicio, o sea, para decir quién atiende mejor al consumidor. Pero pues yo creo que ya toca es pasar al siguiente nivel. Pero digamos ahí a mí me surge una duda que se puede relacionar con lo que estamos hablando y es, en los últimos meses se vieron como diferentes plataformas se cayeron, tanto Bancolombia o muchas veces que Nequi también se caen. Entonces, no sé si tú consideras que quizás el sistema colombiano está preparado para esas fallas masivas y también cómo lo responde o qué solución ellos brindan, porque pues se ha vuelto muy normal y pues muchos vivimos, o bueno, viven de que la plataforma Nequi sea su primera fuente de cómo ingresa el dinero a su cuenta. Aún más, esas plataformas, por regla general, trabajan bajo estructuras muy livianas. Entonces tienen sus plantillas, sus proformas. Incluso cuando uno pone la queja después de que se cae, va a recibir una respuesta estandarizada. ¿Cree usted que el sistema de atención al consumidor y consumidor financiero están preparados en Colombia para atender estos casos? A ver, son como dos preguntas ahí. Vamos a hablar primero del tema de la caída de las plataformas. Yo creo que cuando se instala una plataforma, pues se tienen que cumplir los mínimos que exige la norma y lo segundo, los mínimos que dimensione la entidad financiera para atender a las personas, pues para que no se caiga. Segundo, las entidades financieras tienen que tener un centro de operaciones alterno, tienen que tener mecanismos alternos para mantener la atención. Tercero, si no pasa B, pues definitivamente es lo que vino a hacer la superintendencia. Oiga, van 3 strikes, se me cae esto, multa. Y se fue la multa que se le aplicó a la entidad financiera Bancolombia pues por la caída de Nequi. Y pues claro, o sea, usted no puede salir a ofrecer un servicio que se le está cayendo. No un servicio financiero del cual depende la economía de pues cuántas personas son clientes de Nequi en el país. Y que es un servicio público finalmente. Claro. Es que vivimos de eso. Eso está claro. Ahora lo segundo, si yo tengo un tema masivo, tengo que atenderlo masivamente. A mí se me hace que, digamos, todos los temas de los bots o las cartas medio escritas desde antes, pues todo eso es necesario. O sea, eso no nace del mundo financiero. La atención a temas de consumidor desde tiempo atrás viene en el sector real mucho tiempo atrás, antes que el mundo financiero. Y se basa en eso. Ahora bien, si la respuesta está traída de los cabellos por ser precisamente una respuesta modelo, pro forma, a quien le va a jugar mal eso es a la entidad financiera en un potencial pleito. ¿Sí? O sea, es donde se le va a cobrar a la entidad financiera no atender adecuadamente al consumidor. Pero creo que es la única manera. Pues pro formas tiene que haber todas las que sea para que pueda haber una atención masiva de problemas masivos. Ok, también entrando ya a un tema, imaginemos un caso en el que un usuario está intentando pagar algo o al contrario, que le están intentando suplantar la identidad. ¿Aquí usted cómo considera que se podría utilizar el LegalTech para que un sistema bloquee automáticamente una transacción que viole los derechos del consumidor antes de que se complete? Miren, supongamos, yo en este momento vivo cerca a Bogotá, pero me desarrollo laboralmente en Bogotá. Y entonces resulta que el siguiente fin de semana me voy a Cartagena y uso mi tarjeta de crédito. La entidad, cuando ve que esa operación no se ajusta a mi perfil transaccional, puede bloquear la operación y llamarme. Oiga, estamos viendo esta operación, ¿qué es lo que está pasando? Con lo que les quiero decir es que eso ya existe. Las entidades financieras tienen algoritmos y tienen mecanismos para que cuando una operación no se ajusta al perfil transaccional y a los hábitos transaccionales, bloquee la operación e intente llamar a la persona con el fin de solucionar el tema. A lo que se arriesga la entidad es a lo que le pase lo contrario, que al otro día le llegue una queja de la persona diciendo yo estaba en Cartagena queriendo pagar un almuerzo y usted me bloqueó la tarjeta. ¿Sí me entienden? Ese es un punto medio, es una tensión que siempre va a existir, pero todo mecanismo que haya para aumentar la seguridad, bienvenido, ¿sí? Que podemos terminar cayendo en un tema contradictorio, porque en un momento eso le puede jugar en contra hasta la misma entidad. Pero pues no sé si quieren que profundizamos en ese punto, ¿no? Si quiere, en el siguiente bloque, lo que podemos hacer es profundizar sobre esa vía de reclamación por fraudes. Y nos cuenta un poquito más. Además, nos van a acompañar distintos estudiantes del semillero y que le van a hacer una serie de preguntas puntualmente respecto de eso.
Listo, ya entrando un poquito más en tema técnico, nos gustaría que nos compartiera desde su punto de vista el tema de la responsabilidad entre el consumidor y el financiero en los casos donde las aplicaciones de esos bancos fallan, donde terminamos con transacciones dobles, terminamos con pagos que no terminan culminando. ¿Cómo es esa aproximación desde ese punto de vista? Bueno, entonces vamos por partes. Lo primero que yo creo que todos tenemos aquí claro es que el mundo del derecho financiero es absolutamente amplio. Entonces, antes de responder esa pregunta, yo necesito que definamos la cancha. La pregunta, fíjense ustedes, está enfocada de, oiga, lo que pasó, digamos, hace un rato con una entidad financiera acá que se cayó el sistema y hasta inclusive la superintendencia terminó sancionándola por ese punto, ¿cierto? No estamos hablando todavía de un caso típico de fraude electrónico y tampoco estamos hablando de temas de responsabilidad fiduciaria. Vamos a enfocarnos en lo primero. Entonces, yo creo, digamos, que el tema de la responsabilidad de una entidad financiera que se le cae el sistema, por decirlo así, hay que verlo desde dos ópticas, dos o tres ópticas. Lo primero, las entidades financieras son profesionales. Ese es el ABC de las cosas. La segunda cuestión, la jurisprudencia desde tiempo atrás, y digamos que esto es un tema en donde ya fue a misa, como se dice, es que se aplica la teoría del riesgo creado. Si tú, entidad financiera, quieres montar una plataforma y quieres ahora dedicarte al tema de las billeteras virtuales, a los depósitos electrónicos, de todas las cosas, y se te cae el sistema, tú respondes por las fallas del sistema. Y la tercera cuestión es que esas dos cosas las tenemos, digamos, a la hora de hablar de responsabilidad, tenemos que enfocarla dentro de los temas de responsabilidad que nosotros manejamos. Y vámonos por la línea más básica y más clásica. Daño emergente, lucro cesante. ¿Sí? Entonces, trayendo todo esto a la práctica, ¿qué significaría entonces? Supongamos, si yo llego, tengo que pagar un carro y resulta que se cae el sistema con base en el cual tengo que irle a responder para hacer el pago y no puedo pagar. Tengo un problema y entonces en ese momento pues incumplo un contrato y si el día de mañana alguien me trae a mí a decir, oiga, venga, usted me tiene que pagar porque me incumplió, yo como persona podría llamar en garantía a la entidad financiera y decirle, oiga, usted fue la que ocasionó que yo no cumpliera acá. Usted creó el sistema, que fue el que se cayó el día en que yo tenía que hacer ese pago. Tenemos una estructura de llamamiento en garantía. Y ahí vamos a ver qué nos dice en ese momento la jurisprudencia. Aquí va a pasar un tema y solo lo dejo mencionado, pero para que se den cuenta las dinámicas que se presentan en temas de responsabilidad y cómo el mundo del derecho financiero y el del consumidor, que nosotros lo hemos querido dividir en la ley 1480 y la 1328, es una división hasta cierto punto artificial. En un proceso donde a mí me están demandando por incumplir el pago de un carro, es una demanda típica de responsabilidad civil contractual, de juzgado típico y puro. Pero cuando yo llamo en garantía a la entidad financiera, llamo en un proceso de consumidor, en donde las reglas del litigio son distintas, porque tienen que ser distintas porque la ley lo dice ahí. ¿Sí me entienden? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces ese es como todo el punto de cómo será el manejo de la responsabilidad en un caso como el que me mencionan. Juan, creo que tiene una pregunta para nuestro invitado. Sí, César, respecto a lo que usted estaba hablando, surge la duda y es ¿qué división alternativa plantearía frente a la distinción de consumidor financiero especializado y consumidor financiero ordinario? Mire, yo creo que ese punto, digamos, se ha trabajado en la práctica, o sea que se puede. Fíjense ustedes, en el mundo del mercado de los valores, después de que salió la ley 1328 del 2009, salió el decreto 2555 del 2010, que es la norma que compila todos los decretos en el mundo financiero. Pero dentro de ese decreto tenemos al menos dos ejemplos en donde tenemos por decreto división de consumidores. Por ejemplo, en el mercado de valores tenemos el cliente inversionista y el inversionista calificado o el inversionista profesional. Todo el mundo es consumidor, pero tenemos ya por decreto eso. Segundo, tenemos el caso de crowdfunding. En crowdfunding también se ha dicho, hay gente que puede conocer más y por ende no le voy a dar tanta protección que a otros. Eso existe en el mundo de mercado de valores, pero no existe ni en el mundo de las relaciones con los bancos y tampoco existe en el mundo de las relaciones con las aseguradoras. Mi invitación es a que pensemos lo siguiente, podemos llegar a eso de varios caminos. Primero, un decreto que nos dijera, puedo calificar a las personas. Primera cuestión. Dos, por productos. Yo tengo perfectamente claro que si el día de mañana nos sentamos aquí a negociar un contrato de derivados, un forward, y para eso hay que celebrar un contrato marco, del otro lado de la mesa, salvo que me digan que es casi que otro banco o una compañía que se dedica realmente a la exportación todos los días, esa persona no tiene ni idea de lo que son derivados. Pero si lo que estamos hablando es un tema de una cuenta corriente o inclusive
una plataforma, pues, lo que es entrar al portal internet de una entidad financiera, hombre, yo sí creo que a esa persona le puedo exigir un poco más. Porque es que entrar a un portal de internet de una plataforma es lo mismo que cuando ustedes entran, digamos, a su correo electrónico. Pues ustedes mirarán qué clave le ponen, ¿sí me entienden? Y los portales de internet de las entidades financieras pues tienden a ser un poco más seguros, o sea, mínimo exigen dos formas de loguearse, o sea, se tienen que cumplir las dos. Entonces yo sí lo que creo es que puede haber un trabajo por varios frentes. El mundo ideal sería el decreto, porque ustedes se dan cuenta, el problema de dejar este trabajo a nivel jurisprudencial es que la jurisprudencia cambia todos los días. ¿Dónde estábamos hace unas 2 semanas aquí hablando de la ley 2213? Que si los 2 días de notificaciones, cuando se manda un correo electrónico, se tienen que dar o no tienen que darse en cuenta para entender hecha la notificación. Sale ahora una decisión de la Corte Suprema diciendo que no se tienen que tener en cuenta. Entonces es un problema porque es que la jurisprudencia aquí no se unifica. Entonces, ojalá tuviéramos esas claridades. A las entidades financieras yo creo que lo que más les interesa es que le dejen las reglas del juego claras. Si usted le dice a una entidad financiera, tiene que poner un encaje de tanto, la entidad lo va a cumplir. ¿Sí? Si usted le dice a una entidad financiera, tal operación de tanto monto, tiene que hacer estas cuestiones para cubrir la seguridad, lo va a cumplir. Pero si seguimos en una duda en cuanto a qué es y qué no es las cosas, tenemos un problema. Les cito otro ejemplo. ¿Qué opina, por ejemplo, de la circular básica, la 006 del 2025, que fue un esfuerzo de recopilar la normatividad en materia financiera y en teoría darle a la superintendencia la claridad y a las entidades de qué era lo que tenían que cumplir y qué no, pero que en la práctica presenta muchas dificultades, una cantidad de numerales, de normas, problemas también entre decisiones que ya se habían tomado con la anterior circular? ¿No cree que el sistema financiero está ya lo suficientemente regulado? Lo que tenemos que entrar es a interpretar y mirar cómo juegan las normas. Lo que pasa es que en temas de protección al consumidor hay un problema con el tema de la circular básica. Y se lo pongo así de simple. Voy a inventarme una estadística. El 70% de los pleitos de este país que hay entre una persona y un banco son por fraude electrónico. ¿Sí? Los fraudes electrónicos y las condenas se producen principalmente porque una operación no se ajusta al perfil transaccional y a los hábitos transaccionales de la persona. Así dice. ¿Dónde está la definición de qué es un perfil transaccional y unos hábitos transaccionales? No la hay. Eso es una construcción que está en la circular básica jurídica y nació primeramente para temas de conocimiento del cliente, para temas de prevención de lavado de activos. Entonces, el problema radica es que en los puntos básicos en donde uno hace un 20-80, si el 80% de los casos son allá, pues venga, hago claridad en esos puntos. No la hay. Pero yo le agrego una cosa adicional que a mí me cuestiona. Y qué pena, aquí se me sale tal vez lo que hablábamos hace un segundo, un poco burocrático. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que seguir, si a nosotros nos conviene como país, las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera? Por 3 motivos. Primer motivo, porque es una realidad que si usted va a comprar con una tarjeta de crédito algo en el Éxito, ¿cuándo me quito el sombrero de consumidor financiero y me pongo el del sombrero de la 1480? Porque estoy comprando algo en el mundo real, en el sector real, con un producto financiero. Segunda cosa, el tema de que la misma superintendencia que emite la circular básica es juez y parte. Sí, claro, sanciona entidades por no cumplir con sus obligaciones para con los clientes y a la vez juzga a las mismas entidades. Pero fíjese que el sistema financiero está lleno de esos dobles actores. Si usted tiene un problema, imaginemos que usted compra algo en el Éxito. Sí. Entonces, usted, va a comprar un televisor y el televisor no aparece. Se refundió el pago, ¿sí? Entonces usted como consumidor tiene varias intuiciones. Usted dice, ok, voy a hablar con el Éxito. El Éxito de pronto le dice, no, mire, esto es un problema de la pasarela de pagos. Vaya con el emisor de su tarjeta. Ok, usted va con el emisor de su tarjeta, Visa o Mastercard. Le dicen, no, mire, esto no es un problema de nosotros, esto es un problema con el banco. Usted va al banco y le dicen, no, mire, vaya con el defensor del consumidor financiero, que también es juez y parte. Es una firma de abogados contratada por el banco para tercerizar las quejas y un poco resuelve los conflictos, pero también asesora o es contratista de alguna manera del banco. Entonces estamos identificando un problema, o no sé cómo lo ve usted, y es el sistema financiero está lleno de jueces y partes, como cada uno juega su rol, pero en la medida en que tiene poder para decidir, pues actúas también su propio rol, la superintendencia, el defensor del consumidor, el banco mismo cuando hace las investigaciones internas, ¿no?
Claro, pero digamos la función jurisdiccional está en cabeza de una sola persona. Pero agréguele una cosa adicional. Mire, yo creo que la superintendencia financiera es absolutamente especializada, es buenísimo. La pregunta mía es si todo el conocimiento que tiene la superintendencia financiera está permeando a nuestro sistema judicial o no. ¿Por qué? Porque sencillamente es un mundo aparte. ¿Me entienden? Y ahí tenemos un problema, porque es que el problema es, a ver, el mundo de los negocios, el mundo financiero de los negocios va a pasos agigantados. Y ustedes van a encontrar la discusión siempre, no, es que tendríamos que tener una jurisdicción comercial, ya no civil, sino comercial. Y la verdad de las cosas es que inclusive eso ya puede ser tardío. Entonces, a lo que yo voy es, no está, tal vez ese conocimiento no está llegando al otro mundo que necesitamos que también llegue. Y pues obviamente no tengo que hablar de la congestión de los despachos judiciales. Jorge, usted tiene una pregunta para César. Sí, retomando un poco el tema del consumidor ordinario. Cuando hablamos del marco normativo actual, desde su punto de vista, ¿cree que si hay una protección directa hasta ese tipo de consumidor o sigue siendo general? Miren, yo creo que en Colombia a mí se me hace que es un sistema de protección al consumidor absolutamente bueno. El problema no es la protección al consumidor financiero, el problema es la congestión para atender los temas de protección al consumidor financiero. ¿Sí me entienden? O sea, aquí ustedes van a encontrar, miren, desde la ley 1328, solo hay derechos. Si ustedes miran la ley 1328, los consumidores no tienen obligaciones, tienen prácticas de protección propia, no tienen obligaciones. Y ahí dice en el parágrafo, el no cumplimiento de sus obligaciones no implica la pérdida de sus derechos o de las prácticas de protección propia. Entonces, para mí, desde la óptica teórica, la protección al consumidor está muy bien montada. La teoría del riesgo creado es más que entendible, eso no se discute. Pero obviamente ya hicimos algunas críticas sobre el punto. Pero lo que yo creo es que nos toca es empezar a pensar la protección al consumidor. El problema que radica es que meten una demanda y dura 2 años la demanda. Pero este no es un problema de consumidor, este es un problema de consumidor, de civil, de penal, de tutelas, de todo. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar eso? No, y además que estos problemas de protección al consumidor, la mayoría de ellos son pequeños. De hecho, creo que es el 98% son de mínima cuantía. Entonces, usted tiene un problema, se le refundió la plata del televisor de la que hablamos, o va al éxito y aparece un doble cobro en un mercado. Para la persona es muy frustrante tener que acudir a un proceso de naturaleza judicial, someterse a un interrogatorio, seguramente contratar a un abogado para que lo asesore la demanda y esperar 2 años para que se le solucione un problema pues que debería ser expedito. Hay esfuerzos como el que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio de SIC Facilita, no sé si lo conoce, que es un portal que da como soluciones rápidas con tecnología para problemas del día a día. ¿Cómo ve usted ese tipo de soluciones? A mí se me hace que cualquier solución para intentar tener decisiones más pronto, mejor. Y para evitar que tener que ir a los temas judiciales. Yo voy a decir una cosa, por botar una idea, porque aquí no podemos hacer una cosa que diga que cualquier tema de que sea de menos de 5 millones de pesos, lo que diga el defensor del consumidor financiero se tenga que cumplir. O sea, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, tristemente, porque lo que van a decir es que eso es un tema jurisdiccional y entonces usted no puede montar eso. Pero fíjese que las entidades financieras dicen, yo no acato como obligatoria la decisión del defensor del consumidor financiero. Pues no la acato y eso se va y ya sabemos dónde se congestiona todo. Primer punto. Segundo tema que uno puede pensar, la solución en el tema del consumidor inclusive se puede buscar por fuera. Todos los usos de tecnología, digamos inteligencia artificial, cosas de ese estilo, para bien o para mal, y yo creo que más para bien o para mal, es que nunca van a reemplazar que en nuestra profesión, el derecho, la tecnología tiene un límite. A la hora de fallar tiene que venir la firma de alguien. Entonces podemos tener toda la tecnología para facilitar las cosas, pero vamos a tener un fallo. Y ese fallo se va a demorar todo el tiempo del mundo mientras las personas que están detrás lean los documentos, se preparen, los alisten y hagan una sentencia. Sentencia que va a ser cuestionada, además, porque es que todo el mundo el que pierde aquí mete su apelación. O sea, tenemos un segundo problema. Y yo insisto, yo creería que aquí tendríamos que pensar en una solución procesal. Y se los digo abiertamente. ¿Cuál es el congreso que más gente lleva? El de derecho procesal, ¿sí me entienden? Porque aquí no pensamos en una cosa,
en donde los temas procesales se tratan a nivel de ley. ¿Por qué no podemos tener una cuestión como, venga, entre los 6 que estamos acá, ¿qué opinamos de que si los 2 días se tienen que entender notificados o no? Hacemos una votación y lo que diga la mayoría, eso lo tomamos en adelante. Pero mientras sube la jurisprudencia de un juzgado con la jurisprudencia de otro, con no sé qué, ¿cuánto tiempo se pierde en los despachos discutiendo en temas netamente procesales? No de fondo, procesales. Ahí está la congestión. ¿Por qué se demora la protección al consumidor? No se demora por el derecho del consumidor. A mí a veces se me hace que hay hasta exceso de derechos. Se demora por un tema netamente procesal. Bueno, pues entonces yo quería agregar como, entonces usted, ¿qué consejo le daría a esas personas que justamente no tienen como el conocimiento para poder entender cuál es el derecho de la entidad para poder proteger? Esa es, yo creo que es la pregunta más importante y la más complicada de todas. Uno no tiene que firmar un contrato hasta que no está absolutamente seguro de lo que está firmando. Primera cosa. Lo segundo, si ya lo firmó y empieza a tener dudas de lo que firmó, ustedes como consumidor lo que tienen que hacer es, en el buen sentido, empezar a mandar correos electrónicos a la entidad financiera para que les responda todo lo que tiene que responderles de todas sus dudas y que quede eso documentado. Me gustaría decirles que hay otra respuesta, pero no la veo. O sea, lo mío es pensando en algo más macro, pero si eso es así, me iría a ese nivel. Nosotros en el laboratorio venimos trabajando como unos supuestos, o sea, y que nos pasan a todos. Todos tenemos 1000 obligaciones, 1000 compromisos. Unos es estudiar, los otros trabajar. Y vivir en el mundo actual sin bienes y servicios estandarizados es imposible. O sea, no me imagino viviendo sin celular, por ejemplo, con un contrato con la compañía de celular, sin productos bancarios, entonces pagando todo en efectivo y cobrándole a todo el mundo en efectivo. Y el hecho de sentarse a entender la cantidad de relaciones que uno construye en el día a día es un trabajo, le diría que de tiempo completo. O sea, usted podría hacer un estudio, o sea, mejor dicho, este grupo de estudiantes podría dedicarse a analizar solo los contratos que Jorge tiene. Y Jorge es una persona que, digamos, no maneja 1000 aspectos de su vida. No me imagino un ejecutivo que tenga 1000 servicios. ¿Usted cómo ve esa carga también del consumidor? Usted lo decía, aquí no hay deberes del consumidor, pero también pedirle deberes parecería un poco difícil, utópico. Imagínese uno leyendo el contrato de Facebook para poder mirar, chismosear. Sí, miren, esta conversación yo la he tenido porque, claro, uno dice, oiga, pero usted está trasladando, digamos, el tema de la lectura de los contratos a la persona o alguien por el estilo. Yo me voy a los básicos, y los básicos es el sentido común. O sea, el mundo virtual no tiene que ser en gran parte distinto al mundo presencial y real, ¿sí? Cuide su clave, no entre a sitios que no conoce. O sea, con eso usted está cubriendo el 80% de los riesgos de fraude electrónico. No compre la USB con las 500 canciones de Navidad que venden en la calle y que todo el mundo, tristemente, la gente en ciertos niveles las compra. Y pues obviamente esas van a seguir siendo como las defensas del tema. Si me lo pregunta en concreto, pues yo no le voy a pedir que lea el contrato de Facebook, como ninguno de los que está acá, que están estudiando Derecho, o como yo, se ha leído el contrato de la tarjeta de crédito o el del celular. Pero la verdad de las cosas es que hay unos básicos que sí deberían hacer. Digamos, existía hace mucho tiempo, digamos, cuando uno compraba, hace rato que yo no compro celular, pero básicamente uno firmaba como un documento aparte con 5 cláusulas básicas. Por eso está todo ese tema del legal design, para que la gente entienda el ABC. Pero ojo, el legal design no reemplaza el contrato. Eso es solamente para que la persona se vaya con el ABC de su protección. Porque es que resulta que, creo que digamos, ahí hay un problema en un choque con la realidad, porque el problema del legal design, en dado caso, es que si uno cree que eso es un contrato, todo lo que no esté escrito va a jugar en contra del proveedor del servicio, porque es un tema de contrato de adhesión. Entonces no va a pasar eso. Pero yo sí creo que los básicos deberían ser enseñados o deberían ser entregados por los bancos de esa entidad. Que eso no le vaya a servir, porque con la teoría del riesgo creado, todo lo que yo haga para mostrar diligencia no va a servir nada para la entidad financiera. Pero mi preocupación no es esa, mi preocupación es que haya menos fraudes. Bueno, doctor César, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Tenemos una pregunta final y unas breves palabras de despedida que aquí nos va a dar Carolina. Me gustaría poder dejar como alguna recomendación a los que nos están oyendo en estos momentos. Entonces, ¿qué recomendación tú le podrías dar a los consumidores al momento de poder presentar una reclamación formal para que realmente sea efectiva y se pueda atender de la manera correcta? Miren, yo diría una cosa, y suena absurdo. Cuando hagan la llamada, identifiquen muy bien el número de la llamada, esas cosas, porque todo eso se pierde.
en el buen sentido, ¿sí me entienden? No lo digo por la entidad, pero es que se pierden las llamadas y esas cosas. Lo segundo, documenten muy bien el caso. Si ya van a ir a una reclamación y eventualmente eso es un pleito, uno lo que tiene que tener es bien documentado lo que está haciendo, organizado, porque es tal el mare magnum de información que maneja una entidad que toda esa información se puede terminar perdiendo, confundiendo, y uno no le presta atención a ese punto, y después cuando tiene un pleito se complican las cosas a la hora de ejercer la acción de protección. Es eso. Perfecto. Creo, doctor César, que nos deja dos reflexiones muy importantes. Primero, los retos que enfrentan los bancos frente a las fallas tecnológicas y el papel clave que juega de una u otra manera la innovación y particularmente la atención al cliente en el sector real y el Legal Tech en la protección al consumidor. Nos quedamos con eso. No sé si Carolina quiera cerrar. Bueno, pues gracias, doctor César, por acompañarnos. Esto ha sido un gran espacio para todos. Y a todos los que nos escuchan, pues de nuevamente gracias por acompañarnos. Espero que este episodio les haya dado herramientas útiles para entender mejor sus derechos como consumidores financieros. Y nos vemos en un próximo episodio. A todos quienes nos escuchan, muchas gracias. Recuerden que están escuchando el podcast de Protección al Consumidor Financiero del Laboratorio para la Protección del Consumidor Financiero de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchas gracias.